yo creo que podemos arrancar, ¿os parece? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Bueno, último panel de esta jornada intensa que hemos tenido con Holdit, que ha montado este invernadero maravilloso. No sé si alguno o alguna de los aquí presentes habéis estado en paneles anteriores. Bueno, no vale contar el anterior inmediato, que sí que he visto algunas caras, pero ¿alguno habéis estado por la mañana? ¿No? Pues os habéis perdido una buena, ¿eh? O sea, creo que esta acción les ha salido muy bien. Estoy segura de que el equipo de Holding la va a repetir en años posteriores y os recomiendo echar un vistazo un poco previo a toda la agenda porque ha sido espectacular. Enhorabuena desde aquí y muchísimas gracias por contar conmigo para moderar este último panel que hemos querido llamar un poco Inside Holdit Magazine e Inside también, me atrevo a decir, normal. Yo no sé si conocíais, me imagino que a estas alturas sí, estas dos revistas, Normal por parte del grupo Vips y Holdit Magazine, lógicamente, por parte de Holdit. ¿La conocíais? Sí, ¿no? Veo caras asintiendo, muy bien. Quiero avisar que voy a dejar, por supuesto, los últimos 10 minutos para preguntar. Veo caras de colegas periodistas entre el público, así que ríete, pero espero que alcéis la mano porque sois, lógicamente, también absolutos protagonistas de lo que va a pasar esta tarde. Vamos a hablar mucho de storytelling, vamos a hablar, y yo creo que vamos a empezar por esto precisamente, de por qué deciden al final empresas como Holdit y como Grupo Vips apostar por este tipo de iniciativas también para dar un impulso al branding de la propia marca, ¿no? Dejadme presentarles antes de nada. Tenemos con nosotros a Sandra Carrasco, que es la CMO de Vips. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Tal, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. De tenerte por aquí. Tenemos a Javier Gómez, que es director de la revista Normal, perteneciente, como decía, a Vips. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas Encantados. gracias por la invitación a todos. Maravilloso. Tenemos también a Ariadna Castellanos, que es Head of Brand y Comms de Holdit. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, muchas gracias. Tú llevas viendo en primera fila toda la jornada. Yo lo he vivido todo y quiero decir que este es el broche de oro que queríamos. Totalmente. Lo hemos conseguido, pues somos muy fan de lo que hacen ellos y nos hace mucha ilusión esta conversación, así que espero que lo disfrutéis mucho como nosotros. Totalmente. Y tenemos también a David Romera, que es director de Holdit Magazine. David, ¿qué tal? Encantado, buenas tardes. Os ha tocado a los chicos un poco abajo, a nosotros arriba. Esto ha sido completamente aleatorio, ¿eh? Quiero que lo sepáis. ¿Cómo debe ser? ¿No? ¿Cómo debe ser? Bueno, para mí. Siempre digo que Normal es una revista femenina dirigida por un hombre, así que... Luego. Mira, buenísimo. Pues si te parece, Javier, me quedo contigo y te hago la primera pregunta y voy a ir intentando escalonarla. ¿Qué podemos encontrar en la revista Normal? O sea, ¿qué tipo de contenidos ofrecéis? ¿Qué artículos podemos leer? ¿Qué entrevistas podemos localizar? Yo creo que Normal es una celebración. ¿Vale? Yo al final me he pasado toda la vida, se habla de que las empresas tienen que conectar con sus audiencias. Yo es que vivía de eso, de levantarme y mirar la audiencia de la tele por las mañanas, me he dedicado al periodismo toda la vida, he trabajado en prensa, he trabajado en tele. Entonces, claro, cuando de repente tienes la oportunidad de conectar con las emociones que la gente vive en sus lugares favoritos, con sus amigos, con su familia, todo es mucho más fácil. Entonces, lo que pasaba con Normal, yo no sé si habríamos podido hacer una revista de una empresa de asfalto, seguramente sí, es un reto, pero es que esto era muy fácil, porque eso es celebrar el disfrute. ¿Qué hace la gente en Vips? Disfrutar. ¿Quién no tiene una historia en Vips? Entonces teníamos una marca que pertenece al corazón de los españoles, pero sobre todo de los madrileños, que estaba anclada en la cultura porque todos recordamos las maravillosas tiendas de libros, de discos, que además pertenece a los momentos privilegiados de la gente. ¿Cómo no vas a poder hacer una revista con eso? Una revista y lo que te dé la gana, porque al final, si esto va de contar historias, es que Vips las cuenta solas, es que Vips casi cuenta la historia de nuestras vidas, al menos de la mía como madrileño, de un barrio de aquí al ladito y siempre quedábamos en el Vips de ahí. Entonces, creo que era muy sencillo. Ahora respondo ya más concreto, de ahí arriba y dónde lo hemos bajado. Pues a lo que tiene que ser una revista de Vips, una revista colorida, una revista divertida, una revista entretenida, una revista que nosotros llamamos de cultura, pero de cultura abierta. Porque es verdad que la cultura tiende muchas veces a hacerse cerrada, ¿no? Elevada, pequeñita. Y si la gente no entra, somos mejores. Nosotros es exactamente lo contrario. La cultura, cuanto más abierta, mejor. Entonces, es cultura, como se entiende, ahí afuera. No en los grandes sitios de la cultura. Es cómo te vistes, cómo nos comportamos, con qué disfrutamos, qué música escuchamos, qué series consumimos, porque también tocamos, vamos a decir, lo que es la cultura, el consumo cultural o la industria cultural, pero estaba leyendo, y esto así hago un spoiler, un artículo que va a salir en la próxima revista. Exclusiva.
más o A ver. menos. Ojo, ojo. Tampoco tiene mucho de exclusividad, pero ojo que yo me he puesto a leer sobre el tema y he flipado con el insight, y es que los clubs de running que lo están reventando se han convertido en espacios para ligar. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Ves? La vida que está ahí fuera, con una sonrisa y decir, "Joder, vamos a disfrutar un poco del estar juntos". Y creo que una revista femenina es una revista como normal, no lo que la gente ha entendido siempre como una revista femenina. Así que, no sé, ese punto de disfrutar creo que es lo que va cosiendo la marca, nuestras historias y la revista. Qué guay. Luego voy a preguntarle a Sandra cómo llega a Vips de repente. Dice, ostras, vamos a hacer una revista, pero me gustaría también preguntar en esta línea a David por precisamente la línea editorial al final de Holded, ¿no? Me ha gustado mucho lo que comentaba Javier. Al final es verdad que Vips está en el mindset de absolutamente, sobre todo todos los madrileños, millennial. Creo que eres de los míos. Yo entraba a los Vips a bichear la revista. Gracias por llamarme millennial. Vamos a decir millennial y generaciones precedentes, pero Javier, sí. ¿qué necesidad? Millennial en Tenéis, sentido sí, amplio. sí, millennial. claro, claro. Y en este sentido, claro, es que tenéis un ecosistema creado desde hace muchísimo tiempo con el que muchísima gente se identifica, que es un poco también lo que ha pasado con Holdit, yo lo veo así, ¿no? Claro, en este caso el ecosistema emprendedor de nuestro país, hay muchísimo talento. No sé si puedes contarnos, David, pues eso, ¿qué podemos encontrar, qué tipo de contenidos podemos encontrar en Holdit Magazine? Ujú. Pues sí, hombre, nosotros lo hemos tenido un poco más difícil porque Holded es un software de gestión, pero hemos hecho lo que hemos podido y bueno, al final yo creo que nos ha salido algo bastante interesante porque es un poco lo que decía Javier, que al final tú cuando haces un proyecto editorial de este calado, al final es como que sales del producto para abarcar la proyección de lo que la gente tiene de tu marca, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a ver de tu marca más allá de tu producto, ¿no? En este caso nosotros vimos, por ejemplo, que nuestro producto lo consumía muchos emprendedores con historias increíbles. Entonces, ahí teníamos un punto de conexión, por ejemplo, que era pues contar la historia desde Nut Project hasta la pastelería de la esquina. Los dos comparten que son emprendedores, que tienen un proyecto y entonces a raíz de ir tirando y de contando las historias que hay detrás de los negocios que tú normalmente ves cerca de ti o que ves en la tele o como sea, pues fuimos encontrando como, digamos que el corazón detrás de las empresas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fuimos tirando y entonces nuestra idea siempre ha sido también, comparto con él, el darle frescura, el darle color y contar las cosas de otra manera, porque a veces como que el mundo empresarial ha sido visto, contado como con grises, ¿no? Un poco muy solemne, muy tal, y entonces de esta manera también es un poco como acercarlo, ¿no? También y hacerlo como entendible a todo el mundo. Totalmente. Voy a irme a esta parte que tengo más cerquita, Sandra. En el caso de Vips, ¿cómo llegáis al punto de decir lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno, dentro de la estrategia de branding de la empresa, nos parece un buen momento apostar por hacer una revista interna, como decía Javier, que contenga un montón de historias. En la parte más de estrategia que podemos destacar, está funcionando, me imagino. Sí, bueno, nosotros hace como 3 años hicimos un ejercicio de reposicionamiento de marca, ¿no? Y un poco definiendo, oye, qué va a ser Vips y qué lugar va a ocupar en la vida de la gente en el futuro, ¿no? Y entonces en ese ejercicio hicimos un poco todo lo contrario, para proyectar el futuro hicimos una gran mirada al pasado, porque es verdad que el origen de la marca fue algo, o sea, es que marcó generaciones, sobre todo en Madrid, ¿no? Entonces creíamos que teníamos muchísimo que aprender de ahí, de oye, qué hizo la marca bien para ser tan importante en la vida de la gente, ¿no? Y ser ese, lo llamamos como el de place to be, ¿no? Era un sitio en el que tenías que estar y tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Lo único que tenía como muchísimas cosas que lo hacían muy especial. Entonces, en esa mirada un poco al pasado nos dimos cuenta que el territorio y la cultura era algo como muy de la marca, ¿no? La gente recordaba el Vips Club, pero lo recordaba al mismo nivel que entrar, ver los libros, ¿no? O sea, hubo El un vasito contacto. de brownie. El vasito de brownie que sigue existiendo, pero era la misma experiencia que decir, no, es que yo la primera vez que toqué un libro de arte o fotografía fue en Vips, ¿no? La primera vez que tuve contacto, a lo mejor, ¿no? Con libros que venían o prensa incluso americana, fue en Vips. Entonces, ese territorio de cultura, que es enorme y es gigantesco, lo detectamos, vimos que era una oportunidad para ser un poco más relevantes culturalmente. Y ahí es cuando cogimos a gente, ¿no? Como el equipo de Javier, Densu,
y también Gran Paso, en este caso con Adrián, dijimos, oye, este territorio de la cultura es inmenso, nos tienes que ayudar a materializarlo, a dividirlo, ¿no? En subterritorios, a dónde vamos, qué atacamos, es la música, es el cine, y entonces ellos dieron con una idea fantástica, que además es muy VIPS, ¿no? El lanzar una revista en papel, porque nos recuerda mucho a las tiendas que nos hicieron tan conocidos, y dijeron, pues es que una revista es el vehículo que te permite tocar muchos territorios de, ¿no? Muchas partes de la cultura en algo que es muy, muy diferente, porque no íbamos a lanzar una revista digital, ¿no? El área digital, los teníamos que diferenciar, y bueno, es un vehículo para volver a conectar con ese territorio de la cultura que tan importante fue para la marca y que tanto nos puede dar también para esa relevancia en el futuro. Completamente. Ariana, en vuestro caso, ¿en qué momento Hold It, que es verdad que la mayor parte de los clientes lo ha resaltado David y me atrevo a confirmarlo, o sea, Female Startup Leaders, que es una empresa que yo tengo, entre otras cosas, somos clientes de Hold It y estamos encantadas de la vida. ¿En qué momento se os ocurre desde Hold It a nivel de estrategia hacer una revista en papel? Bueno, esto antes de la revista en papel estaba la revista digital. Entonces, si empezamos por el principio, nosotros tenemos un blog que es muy importante. O sea, unas grandes fuentes de tráfico de Holded, orgánica, y una fuente de leads, que bueno, futuros clientes, es el blog. Entonces, David tuvo la idea de, bueno, vamos a empezar a contar historias de emprendedores en el blog. Y entonces yo cuando lo vi dije, ay, qué interesante, qué bien contado, qué bien hecho, tal. Entonces yo luché mucho porque la Holded Magazine estuviera dentro del blog, primero yo y todo el equipo, pero la idea fue de David y entonces dije, esto tiene que estar. Entonces nos costaba al principio pues mucho porque era un valor muy de marca y Holded es una empresa que empezó, pues como casi todas las startups tecnológicas, con performance marketing, que es pues anuncios en Facebook y de a corto plazo, ¿no? Esto es Holded, diseño de producto, compra. Y la marca es algo que ha ido como más poco a poco construyéndose. Entonces dije, esto tiene que estar ahí. Conseguimos que una parte del blog fuera la Holden Magazine. Y cuando esto empezamos a ver que esto funcionaba muy bien y aparte de orgánico también le metemos publicidad y empezó a traernos más tráfico, la gente comentaba mucho, tenemos también redes sociales, sacamos los posts. Entonces fue cuando dijimos, vamos a hacer, cuando hacíamos un año de la revista, venga, vamos a hacer una revista física. Y ya que hacemos una revista física, vamos a hacer una fiesta, porque al final hay que celebrarlo, ¿no? Y entonces hicimos la primera fiesta y ahí nos dimos cuenta como de, a ver, ya lo teníamos un poco por intuición, pero es verdad que era el primer evento así grande de Holded para la comunidad. Y yo sí que pensaba, también veníamos de pandemia y teníamos esta cosa de, hay que estar con la gente, hay que conocerla, hay que estar con ellos, y sabíamos que el sector emprendedor, que es muy sexy y muy guay, pero la gente pasa un tiempo sola, es un esfuerzo muy solitario, o de, aquí vienen muchos emprendedores también a decir, yo solo hago todo, entonces por lo menos voy a un coworking. Entonces sabíamos que esa comunidad a la gente le hizo mucho bien, porque, no, o sea, no somos la primera y hay más, pero era como, mira, voy ahí, escucho historias de emprendedores, y ahí nos dimos cuenta que lo importante que era la parte humana, y por otra parte, como la misión de Holded, que al final es como, vale, queremos ayudar a los emprendedores, pues no era solo el software, no vale solo decir, mi misión es este, no, yo realmente quiero ayudar, y yo pienso que tener inspiración y tener ejemplos de otras personas que lo han hecho cercanas, a las que tú puedes hablar y puedes ver, eso te motiva y te hace como, te da ideas, te hace aprender y te sientes como, mira, esto pues es posible. Completamente. Y fijaos, comentamos justo antes de arrancar esta conversación, lo comentaba con Ariana precisamente, hoy en día a nadie se le escapa que las revistas en papel, igual que otros medios de comunicación como la radio, llevan siendo condenadas a muerte desde hace muchísimo tiempo. O sea, el print en general, en teoría, tiene una vida muy cortita a priori. Y sin embargo, al final, yo creo que tanto Normal como Hold It Magazine son pruebas, y de esto me gustaría también comentar con vosotros, de que quizá el futuro del papel pasa por este tipo de contenidos que son más atemporales. Porque es imposible competir, Javier, es imposible competir con la prensa más tradicional en cuanto a inmediatez, en cuanto a noticia, pero un contenido más curado, más reposado, entrevistas en profundidad, que no tengan que estar tan atadas a la actualidad, quizá es la clave del éxito de todo esto. No sé cómo lo veis. A mí me tocas la fibra porque yo fundé y dirigí una revista en El Mundo y la llamé Papel. Entonces, Claro. te puedes imaginar mi conexión con el asunto, ¿no? Que va un Pues poquito más allá. desahógate, que esto nos viene muy bien. No, estos mira, el paneles. otro día leía cómo las grandes marcas de lujo han descubierto que para significarse eh, están editando libros. Obviamente no son ebooks, ¿vale? Libros. ¿Por qué?
cuando estamos viendo que cada vez más marcas están buscando, ojo, no tiene por qué ser el papel. Hay quien lo puede encontrar porque tiene una lógica en una conexión con su gente a través de una revista, pero hablamos mucho de lo experiencial, ¿no? Como una vía importantísima tú hablabas de una fiesta ahora, de conectar con tus clientes o con tus audiencias o con la sociedad. Es que para mí está un poco al mismo nivel. Al final, cuando la gente toca algo y ve que está hecho con cariño, mira, precisamente estamos ahora mismo en la Feria del Libro, con una, bueno, súper idea durante 3 semanas. El año pasado fueron 3 fines de semana. Tenemos el kiosco, Viv se ha adueñado de la Feria del Libro, es el espacio de restauración, o sea, hemos construido desde ahí, ¿para qué? Para estar con la gente. Y teníamos un miedo atroz el año pasado, que además lanzábamos la revista en la Feria del Libro, me giro un poco porque ellos, los pobres, están viendo solo el hombro. Teníamos un miedo atroz de, oye, si la gente tira la revista, de repente te vas a casa preocupado y dices, si la gente la tira. No vimos una sola revista en el suelo. ¿Por qué? Porque la gente no es idiota. A veces que se nos olvida que la gente es más, tan lista o más que nosotros. Cuando la gente ve un producto bien hecho, como Hold It, que alucinas con la fotografía, con la encuadernación, con el lomo cuadrado, con los colores, o espero que la gente pueda pensar lo mismo de normal por el mimo que tiene, la gente se lo queda. Y la gente dice, "Oh, ¿cómo me cuidan? O cómo la gente se ve reflejada en ese producto? De hecho, Porque es para ellos. en los restaurantes muchas veces había como un freno. Decían, es que no la terminan de coger y es que hay gente que viene a la barra y nos dice que cuánto cuesta y que dónde la pagan. Claro, Y entonces tuvimos que poner un cartel de, oye, llévatela, claro. porque el valor percibido que había desde la distancia, ¿no? Ves a una cara con Claro. Roberto Leal, y dices, esto seguro que tengo que pagar. Roberto Leal Claro. o Edurne Sí. o Mónica Naranjo, que va a ser la cara del próximo número de Normal, ya os lo podemos decir. O sea, al final la gente dice, jo, es que me están cuidando, se están preocupando por mí, me están dando algo que tiene un valor. Luego puede ser una fiesta, puede ser una experiencia, puede ser una revista, puede ser un libro. La gente se ve reflejada en eso. Entonces, ¿cómo? No es que el papel haya muerto. Evidentemente, el papel lo que no es un medio masivo de difusión de contenidos, normal, porque la sociedad cambia y no tenemos que querer ahora añorar cuando lavamos la ropa en el río. He trabajado toda mi vida en periódicos de papel y en varios países. Es mi gran pasión. Pero entiendo perfectamente la edad en la que estamos, pero de repente, solo el punto de la nostalgia, del cariño, del cuidado, del que a lo mejor te vas a tomar un café solo y ya no te lo tomas solo, te lo tomas con una revista, de poder coger una marca y llevártela a casa bajo el brazo. Porque tú, ¿cómo te llevas una marca a casa? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Cuánto tiempo consumes tú con una marca? Oh, si la marca es Netflix, consumes mucho, pero entiéndeme, con una marca con la que tú tengas contacto ahí, pues te la llevas a casa. Claro. Y te la llevas a casa bajo el brazo. Y además como mola, hasta la enseñas. Y pasa con Hold It, te entiendo, y pasa con Normal. No sé si con eso te respondo, pero es que creo que el papel Totalmente, tiene sí, sí. tanto futuro como tú sepas utilizarlo para conectar con la gente y darle un valor a ese papel. Efectivamente, y además, permitidme porque yo es la primera vez que sostengo, fíjate, una Normal y lo primero que he pensado es, joder, se parecen. O sea, ¿se parecen en qué? Se parecen, os va a parecer una tontería, pero es que yo soy una enamorada del papel y escribo en Forbes y es algo parecido. La textura, lo primero que he hecho es tocar la página, digo, oh, es que esto dan ganas de quedártelo en casa, que es exactamente lo que está diciendo Javier. O sea, no es una Tienen un revista que vas valor, a consumir claro. y vas a tirar porque te apetece, porque te apetece probablemente volver a consultarla, igual que Hold It, dentro de un mes a lo mejor, ¿no? Y es un contenido hecho con muchísimo cariño. No sé si David también puedes comentar un poco, volviendo a la pregunta que lanzábamos al final, contenidos más atemporales, en profundidad, tratados con muchísimo cariño. Sí, porque yo no te he hecho ni Esto es caso, otro es rollo. una frase. Me responde Pero ya, muy bien, pero ya respondo, David. No, pero hay Me ha- una cosa en lo que ha dicho Javier que estaba pensando, es que es cierto, es como cuando la música, sobre todo la peña americana, que cuando da un concierto tiene como esa conciencia de la gente va a pagar la entrada del concierto y es como el contrato con el que yo le voy a dar el mejor concierto posible, ¿no? Claro. O sea, tú cuando haces un proyecto de este calado, como Normal o Hold the Magazine, o sea, es que no puede ser menos ese compromiso, ¿sabes? O sea, la gente que se detenga en su casa, ya lo lea 10 segundos, 20, 5, 10 minutos, tú le vas a dar esos mejores 10 minutos que ha tenido en ese día, en esa semana. Bueno, a lo mejor no, pero me entendéis, ¿verdad? O sea, que vas a hacer que merezca la pena abrirla, disfrutarla, pararse, no ver el móvil. O sea, es un compromiso y cuando tú tienes ese compromiso, o sea, hay que hacerlo muy bien. Quiero decir, o intentas hacerlo muy bien.
a nivel de gráfica, a nivel de textura, a Eso iba a nivel decir que no lo de hemos cuidar destacado. cada La detalle. ilustración, que yo soy súper fan de las Claro, por ilustraciones eso, por buenas, que eso. la gente lo aprecie. Tengo No, no, que decir, perdona, completamente. Esther, que cuando fuimos creciendo, ya los otros números ya no hacía falta como que fuesen como clientes de Holder Claro. los protagonistas. O sea, vimos que no tenía sentido. Al final el ecosistema era tan grande, tan amplio, tan diverso. Eso es madurez. Gracias, Eso es madurez de Javier. marca. ¿Has oído, papá? Eh, entonces, claro, llega un momento en el que, joder, si realmente estás comprometido con digamos, no empaquetar, pero sí como mostrar todo ese ecosistema, ese abanico, cerrarte casi a la gente que utiliza tu producto es un poco cerrarte, ¿no? Entonces al final pues abrimos el espectro. Totalmente. Mira, me voy con Ariadna porque justo comentábamos al final, Normal efectivamente no es una revista que podamos comprar en kioscos, Ujú. Hold It sí. No solo en kioscos tradicionales, que este es un tema que a mí me rompe el corazón porque en Madrid pocos kioscos tradicionales quedan y si tenéis algunos identificados, por favor decídmelo luego que me vuelvo loca siempre, que yo siempre bajo al kiosco a comprar y en Madrid Centro están desapareciendo, es terrible. Pero quería preguntaros porque me parece una apuesta también enorme y casi un acto de fe. Al final, una tirada grande, no sé cuántos ejemplares tenéis vosotros, más de, ¿cuánto? 40.000 probablemente. Este año, entre acciones especiales y tal, habremos hecho unas 10.000. 10.000. 10.000 ejemplares repartidos entre kioscos tradicionales, entre tiendas de distribución. Yo lo he comprado en Atocha, en la tienda de Renfe de Atocha. Al final me parece complicadísimo porque competís con revistas que están muy posicionadas. O sea, es... Bueno, pero a ver, tengo que decir que el objetivo principal no es la venta. Claro. O sea, nosotros cuando sacamos la revista 2 hicimos un vídeo muy bonito que el mensaje era como, hacemos un sobre muy rápido y una revista a fuego lento, porque nosotros lo que queremos es como tú, porque tiene que tener sentido con lo que hacemos como marca, ¿no? Entonces, vale, tú eres un emprendedor, necesitas las cosas que son más tediosas, las haces rápido, para luego tienes tu rato para leerte una revista, como has dicho tú muy bien, que se ha hecho con cariño, y tú te vas a dar, es una manera de nosotros decirle a los emprendedores, oye, esto lo hemos hecho con mucho cuidado, es muy especial y dudamos mucho si venderla o regalarla. Y esto es una cosa que era nuevo para nosotros. Ninguno en Holders habíamos sacado nunca una revista, o sea, a diferencia de toda tu experiencia, nosotros era un poco reto, pero en Holded nos gustan mucho los retos a todo nuestro equipo y también contábamos con la distribuidora y le íbamos preguntando, ¿no? Oye, ¿cómo lo ves? Y dijimos, bueno, el posicionamiento nuestro es que es una cosa que es muy especial. Solo la vamos a regalar en momentos especiales como pues los ponentes que vienen ahora. De pronto vamos al Forbes Under 30 y la regalamos. O con la revista Emprendedores hacemos una acción. Y gente especial o que la compres porque es el posicionamiento que hemos pensado. No queríamos que fuera una cosa pues masiva y de momento es por lo que lo hemos hecho así y nos está funcionando. No tenemos un KPI, o sea, un objetivo de tenemos que vender tantas, obviamente lo queremos vender, pero sobre todo es como un mensaje de queremos que desde la marca de Hall te sientas especial, tanto por participar como por tenerla, que como dices tú, que es algo que quieras cuidar, que te apetezca echarte un ratito y de momento ese es el objetivo y vamos bien. Totalmente. ¿Vais a estar en el próximo Forbes 30 Under 30? Sí, ahí estaremos. O sea, allí nos veremos. Esa lista la hace una chica que se le ocurra muchísimo. Se llama Esther Esther Molinos. Molina. Sí, ¿no? Me alegraré mucho de ver esto, por cierto. Que, joder, es verdad que la última vez y en el Content Creator también teníais También ahí un estaremos. espacio Y ahí hicimos un chulísimo, stand, sí. chulísimo, brutal. Vamos a continuar. Voy a lanzar una pregunta un poco general y me apetece empezar a abrir aquí el Spectrum, si queréis preguntar y pensando que seguro que tenéis, a lo mejor no tenéis ninguna pregunta y queréis hacer una reflexión sobre lo que estamos comentando, nos va a encantar escucharos también, ¿vale? Pregunta un poquito más general y volviendo un poco al título también del panel, ¿no?, que nos ocupa. Storytelling. Más allá, no sé si preguntaros qué importancia tiene el storytelling en 2025, que obviamente es muchísima, sino más bien, ¿nos podéis dar alguna clave que tengáis detectada en cuanto a un storytelling que realmente funcione en 2025 y que se diferencie, que sea auténtico y que sea relevante y que sea algo un poquito distinto con respecto a lo que estamos ya acostumbradísimos a ver? Sí, yo creo, y Javier es el dueño de todo esto, ¿no? Pero creo que uno de los prismas que nosotros nos poníamos para tener un storytelling que interesase a la gente y que fuese relevante es un poco lo que él comentaba, ¿no? Que
íbamos, o sea, el filtro de lo que se publica o no es normal esto es de interés popular, ¿no? Esto conecta con la cultura popular, es interés para el público, para el mainstream, y si la respuesta es sí, pues entonces es cuando entra, ¿no? Y creíamos que esa parte, o sea, para ser relevante para la gente tienes que contar historias que les interesan, ¿no? Si no, obviamente estás fuera de, bueno, pues de su mente y de su escucha y yo creo que será uno de los filtros que pusimos cuando empezamos a dibujar un poco el marco de normal, ¿no? No sé si Javier tienes algo que decir. Tengo que decir gracias, esencialmente. Es verdad que con la valentía de Sandra y de Paco, pero más que la valentía, la libertad también con la que se trabaja, todo es muchísimo más fácil. Pero ellos, yo creo que han entendido algo, porque el storytelling al final luego es el color del que tú puedes pintar el cuadro que tengas, ¿no? Y un cuadro te pedirá un color y otro cuadro te pedirá otro y no pasa nada. Y un formato y otro. Para mí todo eso da un poco igual. Lo que importa es entender que hoy las marcas, más que nunca, vivimos una época en que la gente se identifica muy poco por su ideología, se identifica muy poco por su religión, se identifica muy poco por los grandes paradigmas que han hecho que la gente se identifique durante siglos casi, al menos durante muchas décadas. La gente se identifica por sus marcas. Y cada vez más, y sobre todo la generación joven ahora, sus marcas. Con lo cual, esa conexión emocional, eso en el fondo es una oportunidad para todos nosotros. Porque ya tienes un vínculo creado. La gente ya no es que tenga esa audiencia, es que las marcas tienen fans. Que yo he visto gente tatuarse Estrella Galicia. Vale que igual no todo el mundo, pero los hay. Otro nivel, ¿eh? Y más allá de eso, hay quien te dice, yo soy de Apple, y no le puedes plantear que tenga otro teléfono, le puedes... Se convierten en fans, como si fueran de grupos de música, como si fueran de influencers, ¿no? De sus marcas. Claro. Entonces, esa conexión emocional exige que tú no... Si tú tienes una conexión emocional con una persona, esa persona no te puede estar mandando mensajes comerciales todo el rato. Tío, que te estoy dando amor, no me vendas cupones, dame cariño también, ¿no? Ese Eso es la cuidado de realidad. hacer las cosas. Entonces, si ellos te dan esa conexión emocional, que en el caso de Vips es directamente una explosión de confeti, por sus vidas, porque es un sitio donde te puedes permitir, es como uno de los primeros restaurantes a los que vas, porque económicamente puedes llegar, pues ya está, solo tienes que aprovecharlo. Y en otro tipo de empresas será otra, pero las empresas ya tienen casi todas conexiones emocionales con sus clientes. Vale, pues entonces las empresas tienen que convertirse de un modo u otro en publishers. Es decir, tienen a través del contenido, ¿no? Que a mí el contenido es una palabra que me da un poco de yuyu, ya otro día explico por qué. Establecer esas conexiones a través de un vehículo que es la cultura. La cultura entendida como cosas que pasan ahí fuera, como os decía. Ya está. Pues tienes que ver lo que hace la gente y ver cómo estar cerca de la gente. Y el touch point contigo es tanto que te vean en un anuncio, como a lo mejor, decíamos del running ahora, ¿por qué las empresas están entrando en Strava y están patrocinando circuitos urbanos? Y a lo mejor es en tu app de running. Y antes no podíamos imaginar que abriéndote una app para saber qué vas a correr, yo no hago running, no estoy haciendo ni ligo ni veo empresas porque no corro, pero no sé, creo que hay que ser mucho más anchos. Y que más importante que el storytelling es entender que esa conexión emocional lo que es una avenida para que la llenemos de cosas. Y de cosas inesperadas, de touch points que antes ni imaginábamos. Y ahora ya nos toca a nosotros navegarla y les toca a las empresas y claro, con valentía y con libertad, pues se navega mejor. De hecho, un poco el brief era esto, ¿no? Vips quiere salir a mundos mucho más amplios que su transacción y su restauración, ¿no? Y yo creo que iba un poco de eso, de conectar con la gente de una forma muy diferente, pero sobre todo ir a mundos amplios, o sea, fuera que traspasase restaurantes, que traspasase la comida, la innovación, Claro. o sea, ser mucho Y más los importante. clásicos, por supuesto no tan clásicos, pero al final ya casi un clásico más, canales digitales, redes sociales, que es hasta la fecha prácticamente donde todas las empresas están y hacen bien, muy obsesionadas, ¿no? Me parece una forma Sí, pero también creíamos que diferente. había una oportunidad y yo también creo que todas las marcas tienen una oportunidad en una experiencia mucho más tangible y real, pero por eso Claro. mismo, ¿no? Porque todo el mundo nos hemos ido hace años, era lo digital, no, el metaverso, tal, pero ahora eso ya ya eres uno más, ¿no? Y las experiencias tangibles y reales, ahora mismo es la diferenciación y el valor, ¿no? Completamente. No sé, Arianna, si en este sentido estás de acuerdo en cuanto a, vuelvo a reformular un poco la pregunta, storytelling en 2025, obviamente es muy importante, pero desde Holdit, no sé si tenéis detectado alguna clave por la que apostéis en cuanto a ser más auténticos, por ejemplo. Bueno, yo a nivel personal siempre me ha fascinado porque el ser humano ha tenido esta necesidad de contar historias y de inventarse historias y cómo
¿vale? Cuando no había libros, pero incluso cuando ya se podía escribir, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto? Porque necesitamos, incluso está muy demostrado en la educación que cuando tú aprendes algo con una historia se te queda mucho mejor, ¿no? Y como marca está claro que para que te recuerden tienes que hacer algo memorable, no vale solo con mira mi marca, porque esto al final, pues, y es muy intrusivo y también, si hablamos de publicidad y no de storytelling, llega un momento que esto tiene un límite, ¿no? Entonces, para tener esta conexión necesitas contar algo. Y nosotros lo que hemos visto en Holded es que primero era la historia de los CEOs, porque es una historia real y es una startup que ha conseguido el éxito, entonces como que tenemos un poco de autoridad para decir, desde aquí os contamos cómo lo hemos hecho y para casi todas nuestras, bueno, campañas o muchísimos, ya no solo artículos de la revista, vídeos, documentales que también hacemos, nos basamos casi todo, el 90% en emprendedores reales. Y es storytelling real, es gente que lo ha conseguido, te cuenta cómo lo ha hecho. Y esto funciona porque ya no es solo, igual nosotros no es tanto ya la historia de los founders como puede ser, pues yo que sé, Nude Project, ¿no? Y han venido muchos influencers, influencers y emprendedores a estas mesas y nos han dicho justo eso, los jóvenes, es que venden mucho más las marcas que tienen una historia en estas nuevas generaciones a la gente le gusta mucho más y más a este público joven. Y nosotros es como, vale, no vamos a basarnos solo en la historia de los CEOs, porque aparte ellos no son tan de estar en primera línea, pero sí de contar las historias de todo el ecosistema emprendedor. David, no sé si tienes algo que aportar. Sí, creo que tiene razón Ari también todo en el que ha dicho. También otra cosa, y que creo que se habla hoy mucho, es como que la gente te cala ya a la primera, o sea, la gente es muy lista ya. Claro que sí. No. Entonces, si tú le prometes un storytelling con empresas diversas, con que refleje el ecosistema emprendedor, tú tienes que mostrárselo. O sea, de hecho ha sido un reto al principio para nosotros, porque, joder, al principio ahora parece más fácil y nos reímos, pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezábamos, ya en el número online, uno de los primeras entrevistas propuestas era Plátano Melón. Quiero decir, estás hablando de una empresa de consoladores, de juguetes sexuales. Quiero decir, es muy fuerte como pasar de ser un software que no habla de eso a hablar de ese tipo de emprendimiento. Pero si tú te comprometes a hablar de un emprendimiento diverso y que abarque muchos perfiles, tienes que dar a la empresa que habla de consoladores, al panadero de la esquina, a Dogfy que hace comida para perros. Y entonces, si tú das realmente lo que estás prometiendo, ahí yo creo que el nexo como que se va acercando, porque es como, hostia, es verdad, ¿no? Total, la coherencia, al Exacto. final, que es súper importante. Y una Ari. cosa que se me olvidó decir, que lo que decías de el poder del storytelling en tu audiencia, nosotros, Holded al final es una empresa de software, la mayoría del equipo es gente pues más de números, ¿no? Y la marca ha sido, es verdad que los CEOs lo apoyan mucho, pero el departamento de brand ha sido más tarde. Y la gente se piensa que cuando compras un software hay una parte racional muy grande. Cuando lo compras, obviamente hay una parte de te tienes que fiar, no es lo mismo, ¿no? Que comprar igual pues una camiseta que si no te sale buena, bueno, te compras, pues estás perdiendo tu dinero, hay una parte, la gente se lee todo, pero hay muchos estudios sobre esto de cuánta parte de una compra es emocional. Y somos seres emocionales. No significa que no te va a salir todo, sino que hay una parte de ti, y esto está estudiadísimo, hay decisiones que tú ya has tomado antes de leer todo esto. Y esto pasa en política. ¿Cuánta gente, ojalá todo el mundo se leyera todos los programas electorales, pero mucha gente ya hay una intuición y todo esto se construye porque nosotros, como tenemos tanta información, se construye muchas veces con cada detalle. A ti, o sea, yo te estoy contando que este software cuida de ti y que cuidamos cada detalle y que somos de fiar con todo, con el tipo de papel, con la historia que te cuento, con cómo en el software hacer esto. Y esto es muy importante lo que decís tú de la coherencia. Y a mí me ha costado mucho. No es que yo piense que esto es lo bueno o lo malo, pero sí que he leído mucho sobre esto y sé que tomamos decisiones, hay una parte muy fuerte emocional y por eso yo pienso que la marca es tan importante, ya no solo el story en la marca, sino en el negocio. Completamente. Contarnos alguna novedad de aquí a final de 2025 en cuanto a, no sé si lo tenéis contemplado, a lo mejor vais como directamente al siguiente número. Has dicho, Mónica Naranjo
la portada de la próxima. Hoy cuento algo. No solo de normal, también me gustaría saber de Hold It, claro. Ok, ok. Pues arranca, David. Venga, David. Arranca, David. Y luego voy. Arranca, David. Mira, Me encantaría tener a Mónica Naranjo y que me hablase de sus negocios, te lo digo. O sea, y- no, y- nosotras, o sea, nosotros en el ecosistema emprendedor tenemos nuestras propias Mónicas Naranjo. exacto, Tú exacto. lo sabes. Bueno, tú lo sabes, ellos no lo saben, pero Esther ha sido entrevistada allí Sí, sí. y Ahora ha los- sido uno a de ver los si me artículos encontráis. que más éxito ha tenido. Esta es buenísima. La Eh, entrevista es... Pero bueno, a nivel de futuro, yo creo que el número 3, o sea, ya estamos pensando en el 3, trabajando en el 3. Una cosa que sí nos gustaría es, aparte de tener contenido de entrevistas, de reportajes, o sea, que nosotros hemos ido como gestando a lo largo del año, es hacer contenido como exclusivo para ese número. Entonces estamos pensando hacer un informe relacionado con el mundo del emprendimiento. Así va a aportar como entidad, ¿no? Como, va a ser como aportar ya información, ¿no? Veraz, aparte del entretenimiento, y que creemos que puede dar mucho juego y que puede aportar de verdad a esa gente que lo lea y que saque insights, aprendizajes y bueno. Completamente, y además autoridad, porque Hold It, lo han dicho, ¿no? O sea, es que tiene muchísima información porque hay muchísimos clientes que son startup, o sea, un gran porcentaje y empresas, digamos, que podrían seguramente considerarse startup, scale-up o en general empresa tecnológica, o sea que ahí tenéis un pool súper interesante para sacar un informe muy relevante, con cifras interesantes. Cuando saquéis eso, por favor, contádmelo porque Estará yo de- me muero por leer también algo distinto, ¿no? Hay muchos informes, pero un informe de Hold It en este sentido, ostras, es interesante, Ariadna. Coming soon. Sí, no, yo iba a decir que esto es en la charla anterior estaba hablando de Idealista, cómo ha conseguido Idealista posicionarse como al final, ¿no? Los medios de comunicación van a ellos y son líderes de opinión. Y esto es un poco el CEO un día dijo, es que con toda la información que tenemos de humana también, no solo de qué tipo de negocios, qué industrias crecen, cuántos empleados tienen, esto no se hace tanto y sobre todo en pequeña empresa, que yo creo que ahí es donde está nuestro hueco, porque obviamente hay, pues como Forbes, ¿no? Hay más estudios de business más generales, pero esto lo hemos hecho ya 2 años. El año pasado fue comparando Europa y España, porque lo hizo Visma, que es nuestra empresa madre, y este año será solo de España, y entonces tiene una parte pues empresarial de qué está pasando y luego una parte más emocional de, oye, cuáles son los retos, porque la gente emprende, porque y es muy, muy interesante. Buenísimo. Pues a ver, ¿qué os podemos contar? No era una cosa decidida desde el principio, pero dijimos, ¿y si cada año somos capaces, nosotros acabamos de cumplir un año de Feria del Libro a Feria del Libro, de darle una vuelta más y pensar una revista viva que va cambiando cada año, evidentemente intentando mejorar? Entonces, para el siguiente número os podéis esperar un diseño, vamos a decir, enriquecido, una línea de diseño diferente. Queremos que cada año la revista se vista de una manera distinta. Entonces, eso ya va a ser algo, manteniendo los ejes principales, pero se va a notar cuando se coge la revista, que además, has hablado de papeles, la nuestra tiene 2 tipos de papel diferentes, una para los reportajes fotográficos del final y otra en las primeras páginas. Me he dado cuenta, de Y decir. hablando de los reportajes fotográficos, yo creo que podemos contar, nosotros hemos hecho moda. Y, por ejemplo, el primer reportaje de moda, le llaman editorial, nunca he entendido por qué le llaman editoriales de moda, pero en fin, reportaje fotográfico de moda, era en un VIPS y nos parecía precioso la idea de elevar el VIPS como el decorado, en este caso es de Foto España, que hemos hecho ahí un pequeño partnership y somos entidad colaboradora o medio colaborador de Foto España. Y se nos ha ocurrido una cosa, que es mezclar moda y cocina. Nosotros, antes no lo he dicho, hablamos mucho de gastronomía desde todos los puntos de vista, cómo están diseñados los restaurantes, por qué disfrutamos tanto comiendo, los colores, los sabores, todo aquello que casi que una gastronomía con pop culture. Lo mismo, hacer la gastronomía grande, no pequeñita, ¿no? No de expertos. Y dijimos, ¿y si le pedimos a una estilista que imagine cómo sería el estilismo de un plato? Es decir, si yo le enseño un Vips Club a una estilista, eso, ¿cómo lo traduciría a moda? Y entonces estamos, y no está siendo fácil, pero está siendo apasionante, creando estilismos que representen platos y puedas ver en el reportaje fotográfico el plato y a la vez el modelo, la modelo, vestidos con un
sí, con un estilismo que tenga el aroma de ese plato. Por ejemplo, eso lo estamos preparando, que tiene un punto ahí de innovación. Yo no sé si alguien lo ha hecho, pero desde luego Qué vamos chulo. a intentar que quede ahí. Qué chulo, pues ahí queda, ¿eh? Muchísimas gracias por soltarnos ahí estas pinceladitas. Me gustaría hacer la última pregunta, que es, ¿dónde os gustaría ver, en este caso a la revista Normal, de aquí, Javier, a 3 años? Yo lo primero, déjame decir que os quiero dar las gracias y que estoy muy feliz porque Normal ha ligado por primera vez con Hold It y eso no nos había pasado todavía. Pero es que hemos conseguido tantas cosas con Normal, 3 premios en el CDC, en el primer año, en Donosti, o sea, y te ves ahí con campañas audiovisuales, con una potencia, ¿no? De las grandes marcas de automoción y tal, y tú con tu revistita, que yo es que no me gusta nada, no me proyecto hacia adelante y no me proyecto hacia atrás y suelo responder a todo. Pero es que yo estoy súper feliz. Es que para mí la gran felicidad sería verme dentro de 3 años con el Normal que toque en esos 2 meses bajo el brazo y de la mano de Sandra en esa aventura y en las que surjan. Bueno, está bien, nos quedamos con ello. Mm. Ariadna. A mí me gusta mucho tu respuesta porque esta pregunta es una que hemos hecho, esta es la tercera ciudad, casi en todas las mesas redondas, como, bueno, el futuro, ¿no? El crecimiento, ¿dónde ves? Y ha habido 2 personas, que una fueron los de Impresum, que es una imprenta en Valencia, que dijo, yo quiero hacer lo que hago porque estoy feliz, ¿no? Y me parece la respuesta del siglo. Todas son, depende del momento de tu negocio. Todas son quieres completamente crecer, válidas. Pero es Pero que hay- estar bien vale mucho. Es A que veces no, y me proyectarse es un parece síntoma de infelicidad una constante. cultura, eso, Totalmente. es una cultura del más, que yo lo he vivido y he sido presa de, y es como, si yo, o sea, yo si pidiera algo, es como que la revista llegue a más gente, pero sobre todo que en eventos así consigamos como crear más comunidad, más gente que disfrute de esto, ¿no? Es como lo que a mí me gustaría porque es la primera, como llamamos gira, ¿no? que hemos hecho y todo cuesta un trabajo, ¿no? Que la gente, pues, Hold ya se conoce bastante, pero la revista es algo nuevo y como, bueno, pues esto queremos que más gente lo disfrute porque al final es para ellos y esa Claro. sería la petición, pero también es eso como tú, que pienso que nos lo pasamos muy bien, tenemos mucha suerte de que nos den también el hueco en Holden, ¿no? También pues, la cultura de empresa, los CEOs, oye, vamos a hacer esto, nos han dado toda la libertad, nos divertimos mucho, aprendemos y es esto que compartirlo cuanta más gente mejor. Fenomenal. Y yo creo que en el caso de una revista en papel, creo que el éxito dentro de los años es seguir estando entre la gente. Eso estaba Creo pensando, digo, Si que en esté 3 años estamos expuesta, ¿no? ahí, es un éxito espectacular, ¿no? Porque nosotros hablábamos hace poco con un gran editor y decía, mira, en 6 meses os cuestionarán un poco qué rentabilidad tiene esto, ¿no? En un año tendrás que sacar a tu jefe en portada porque os van a volver a cuestionar. O sea, creo que para un proyecto tan bonito y tan puro, ¿no? Como es normal, es conectar con la gente, pero sin grandes mediciones de cómo me contribuye esto a la venta, ¿no? Y a la transacción del día, creo que en 5 años seguir con un proyecto como Normal es el éxito de la marca y de un equipo como el nuestro. David, cierras. Tienes una gran responsabilidad. Wao. Pues es que iba a decir algo muy parecido a lo que ha dicho ella. O sea, ¿dónde veo en 3 años la revista? Con que esté expuesta, yo soy feliz. Y no te diría incluso en todos los puntos de venta, en todos los... No, que esté expuesta allá donde la gente cree que va a comprarla. O sea, donde merezca la atención de esa gente. Mientras siga habiendo una relación entre esa gente que quiere comprarla y está expuesta y puede acceder a ella, nosotros seguiremos haciéndola mientras nos dejen y siguiendo adelante y disfrutando del camino y del proceso. Y que os dejen mucho tiempo porque hacéis un trabajo maravilloso. Sandra Carrasco, Javier Gómez, Ariadna Castellanos y David Romera. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. Para Esther Esther también, Esther Molina. Gracias. Fantástica conversación, de verdad. Y me gustaría aprovechar también para felicitar a Berta, que se ha pegado un currazo todo el día. Un aplauso para ella, por favor, que ha moderado todos los paneles hasta ahora. Debo decir, Esther, que gracias por el agradecimiento, pero que en una charla únicamente he aprendido muchísimo de ti, así que gracias también a ti. Y de todos vosotros, pero me refiero, yo no me dedico a moderar, pero me refiero que he aprendido muchísimo a verte también cómo lo hacías tú con ellos. Así que gracias. Yo sí que he estado aquí por la mañana viendo los paneles que han estado increíbles. O sea que de verdad, enhorabuena, Hold It. Yo no sé, Ari, si quieres decir unas palabras para casi dar por concluida la parte de mesas y ahora creo que nos vamos a tomar una agüita, ¿no? Por lo menos. Quiero dar las gracias a nuestra agencia de comunicación, que se la han currado muchísimo, y esto es aparte de ellas y de nuestro equipo,
que nos lo pasamos muy bien. A todos los que habéis venido y nada, que nos tomemos un vino y lo celebremos y por muchos más. Gracias.